Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, pues vamos rápidamente con este tema que es pues acerca de Rob Reiner. Privan de la vida al director de cine y actor Rob Reiner, detienen a su hijo como principal sospechoso. El asesinato de Rob Reiner o cómo Hollywood engendra monstruos que luego se vuelven en su contra, por Héctor Rosales, 16 de diciembre. Introducción. El 14 de diciembre, el director de cine Rob Reiner y su esposa Michelle Singer fueron hallados sin vida en su mansión de Los Ángeles. Su hijo de 32 años, Nick, es detenido como el principal sospechoso. Doy por sentado que todos saben las doctrinas y malas prácticas que predican actores y directores de cine de Hollywood, como que son progresistas, pro-gay, pro-cambio climático, izquierdistas, también que se les acusa secretamente de sadismo sexual, de formar como una especie de sindicato inmoral socialista, incluso sectas satánicas, o al menos encubrir abusos sexuales de sus poderosos miembros sindicalizados. Al decir sindicalizados es poco, realmente es como una secta. Que un hijo sea capaz de matar a sus padres sería algo con que confirmar lo que estoy diciendo. Todo el mal que hacen, parece ser que se les regresó a través de sus hijos. Creaste a un asesino con tus filosofías de vida. Sobre por qué lo habría hecho Nick Reiner, ya nos enteraremos. Supongo que las autoridades investigarán lo suficiente. ¿Demasiada libertad? ¿O las drogas se las impuso su propio padre? Pero no es raro ver a los hijos de progresistas cometiendo delitos graves. Siguiente tema. Las ideas políticas de Rob Reiner. Siempre votó por el Partido Demócrata, incluso cuando el Partido Demócrata hacía todo lo necesario para dañar a Estados Unidos o dañó a Estados Unidos. El Partido Socialista de Estados Unidos, el partido más corrupto y corruptor. El primer papel de Reiner fue un comunista llamado Michael Stivic para la comedia estadounidense Todo en Familia de 1970. El personaje de Michael Stivic es una versión americanizada del original británico, Mike Rawlins, de la serie Till Death US Do Part. Se trataba de un marxista trotskista, Randy Scowgitt, que despierta la ira apasionada de su suegro conservador Alf Garnett. Aunque a ti, como a muchos, se te hizo creer que León Trotsky, judío comunista, era un comunista moderado y que por ello fue expulsado por Stalin de la Unión Soviética, eso es mentira. Trotsky, amante de la judía bruja Frida Kahlo, fue un criminal asesino de millones de personas, era masón y un asesino consumado, creador del ejército de violadores y multihomicidas Ejército Rojo, con el cual esclavizaron naciones que no querían formar parte del comunismo, de la Unión Soviética. No tienen idea de, todo lo que se ha dicho, todo cómo se ha falseado para presentar bajo una luz favorable a Trotsky. No tiene nada de inocente que para una serie de televisión familiar, los dueños del canal presenten como amistoso o humano a un malvado que cree en las ideas terroristas de León Trotsky, que era satanista como Lenin, como Marx, como Stalin, Fidel Castro o Mao, con sus respectivas variantes, ¿no? Reiner nunca se desligó de su personaje, nunca se exorcizó ni rechazó a su personaje y nunca reconoció que ser de izquierda es malo porque es ser ladrón, mentiroso, asesino autoritario y absolutista. Así que no era solo trabajo. Parece ser que lo de Reiner era una convicción personal. La versión estadounidense, el enfoque trotskista se omite explícitamente, pero el personaje sigue siendo un agente de la Internacional Comunista. Michael Stivic, interpretado por Rob Reiner, es un liberal social, un corruptor dispuesto a colaborar con el terrorismo comunista en contra de los Estados Unidos. Es un simpatizante de izquierda, un tonto útil, pero que no se adhiere explícitamente a alguna forma
de comunismo. Recuérdese que los agentes encubiertos y los comunistas, los masones, nunca decían en Estados Unidos que pertenecían a ello, pero colaboraban abiertamente con la Internacional Comunista. O al menos no se oponían, o a veces sostenían que el comunismo tenía más razón que Estados Unidos. Y etcétera de matizaciones que se hacen para colaborar con un enemigo. Simpatizaba con el movimiento de estudiantes por una sociedad democrática, es decir, el fin de la propiedad privada y el fin de la libre empresa, que en la vida real estas organizaciones estudiantiles eran una tapadera de organizaciones terroristas, como lo fue en México con los líderes del movimiento pseudo-estudiantil de 1968 dirigidos por el criminal tabasqueño Carlos Madrazo Becerra, solo por mencionar algo con qué comparar. Como lo sugiere su uso ocasional de las payasadas teatrales de la guerrilla de Ivy Hoffman, aliado del SDS y líder hippie o hippie. Sin embargo, en lugar de apoyar a activistas políticos radicales, el personaje de Stivic tendía a citar con mayor frecuencia a personas como Ralph Nader como sus mayores influencias. Es decir, un comunista más discreto, la farsa de la socialdemocracia que es finalmente comunismo. Los estadounidenses en verdad son un pueblo muy conservador y los judíos comunistas, invasores de Estados Unidos, muchos de ellos satanistas, que son dueños de las televisoras o productores de las televisoras y cine estadounidense, tenían que andarse mucho por las ramas al momento de dirigirse al pueblo de los Estados Unidos, sobre todo porque ese era un tiempo en el que sí se percibía la amenaza del comunismo. Por eso, todo este enredo de palabras falsarias que sigue, de todas formas, denotando una filosofía siniestra. El personaje de Michael es un agnóstico decidido, aunque ocasionalmente se identifica como ateo para provocar a Archie. Que no te engañen, ser agnóstico es ser ateo. Hoy cualquiera que tenga la preparatoria y universidad recién terminadas, probablemente se diga agnóstico porque cree que eso es ser importante, que esa es la postura intelectual y hasta lógicamente racional o avanzada, cuando es una postura en realidad mediocre ante la vida que refleja la ignorancia de conocimientos profundos de la historia que nos pueden permitir ver que la lucha de la humanidad ha sido la lucha entre dos bandos, una batalla universal, el bien versus el satanismo. Quien asume que Michael no cree en Dios, el personaje de Rainer, contrasta marcadamente con la discreta asistencia debida a la iglesia cristiana y su propio punto de vista no practicante pero firmemente cristiano. O sea, también los personajes que supone que representarían el bando conservador están corruptos. Michael también es un humanitario dedicado que quiere cambiar el mundo según para bien, pero con las ideas comunistas. Del lado de la luz pueden estar todos aquellos que saben que robar y matar a los inocentes está mal. Del lado del mal, indiscutiblemente están todos aquellos que creen que es justificado, es decir, la izquierda. La izquierda piensa que el terrorismo es fundamental para acabar con el capitalismo, es decir, acabar con la libertad de los demás. Michael se presenta como un representante de la contracultura de la década de 1960, reflejando la actualidad de la serie. Forzosamente, habría consumo de drogas proporcionadas por la CIA, sadismo sexual, más producción de porno. Para engañar, la serie lo presenta como un académico dedicado. Si un académico dedicado, como por ejemplo Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Noam Chomsky, anarquista financiado por el prostituyente o proxeneta de niños Jeffrey Epstein, porque recientemente trascendió que Epstein usó su talento financiero para ayudar al lingüista Noam Chomsky, con quien intercambió muchos mensajes a lo largo de su vida, invitándole a quedarse en sus propiedades, en sus casas. La adulación entre Chomsky y Jeffrey Epstein fue mutua. En una carta de apoyo no fechado, Chomsky elogió a Epstein diciendo que los dos habían sostenido muchas largas y frecuentes y profundas discusiones. El académico anarcocomunista de 96 años de edad había contactado previamente con el periódico, propiedad de también un izquierdista que es Rupert Murdoch, Wall Street Journal,
que el financista le había ayudado a transferir dinero entre cuentas sin que fuera necesario que le pagara un centavo a Epstein. Epstein entonces creía en financiar la revolución anticristiana y anticapitalista. O sea, siendo un financiero, no hay nada de extraño, porque recordemos que los judíos especuladores financieros y los banqueros no son capitalistas, son anticapitalistas, son mercantilistas. Creen en la destrucción de la civilización cristiana como un objetivo para no reprimir su sexualidad, y creen también que es el dinero el principal medio para hacer la revolución. No me invento nada, los mismos libros de Trotsky lo mencionan así. Considera que los grandes revolucionarios son los hombres de la bolsa como J.P. Morgan. Epstein también fue un académico, al igual que Noam Chomsky. El académico es autoritario por naturaleza, puede castigar a los alumnos, puede poner a los otros alumnos o maestros en contra de un alumno que no les cae bien. Eso es clásico en todas las escuelas y es igual a cómo un gobierno comunista actúa contra los disidentes políticos. Es así con la dictadura de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, o con Maduro en Venezuela. Y sé que es para muchos hoy muy difícil pensar que un terrorista es un hombre que utiliza suéteres, lentes, lee libros e imparte clases en una universidad. Los revolucionarios de escritorio son menospreciados por su apariencia, pero no tienes idea de toda la gente que están corrompiendo con sus ideas perversas. ¿Cómo son capaces de adoctrinar en odio de clases y mentiras a todo el mundo a partir de las clases que imparten? Lo conocía y nos reunimos ocasionalmente, dijo Chomsky. Lo que se sabía de Jeffrey Epstein era que había cometido un crimen, un delito, y que había cumplido su condena según las leyes y normas de Estados Unidos. Eso es borrón y cuenta nueva, afirmó Noam Chomsky para tratar de justificar su relación con Epstein. Chomsky no respondió a una solicitud directa de la BBC para ofrecer algún comentario sobre su relación directa con Epstein y cómo lo ayudó a financiar sus tareas. Chomsky es un hombre de izquierda y cree firmemente que no existe la moral y que si prostituir niñas o matarlas genera dinero para la revolución comunista estaría plenamente justificado. Por esto reitero que no hay persona de izquierda inocente, ninguna. El lingüista fue uno de los clientes frecuentes de Jeffrey Epstein, a los que ayudó a ahorrarse miles de millones de dólares, como afirmó Levin. Él era capaz de hacerlo porque tenía el código fiscal y las finanzas en un nivel tal vez mayor que las personas mejor pagadas de Wall Street, explicó Levin. La televisión presentó, por tanto, a un comunista como una persona respetable, como un académico, y además como una persona que debía dar clases en la universidad, pese a sus ideas inmorales, fracasadas y nocivas para cualquier país, el personaje de Reiner. En la serie Todo en Familia, sobre todo el personaje de Reiner, no se menciona el consumo de drogas ni el amor libre, que es fornicación, de la subcultura hippie, precisamente de los años 60. En el episodio Gloria y Mike se conocen, octava temporada, se revela que en 1969 la dedicación de Michael al humanismo se impulsó para debilitar el recientemente electo gobierno del presidente Richard Nixon. Nixon, por cierto, otro de estos presidentes Illuminati, que según la farsa de la izquierda era el más malvado de todos por ser republicano, no por lo que hizo a favor del comunismo, y que los criminales del Partido Demócratas eran los buenos por permitir que el comunismo se extendiera. En ese entonces había algunas personas buenas dentro del Partido Demócrata, quizá, pero hoy no hay nadie. Y recuérdese que todo se habla desde la perspectiva de ahora. Desde luego es una mentira decir que Nixon fuera peor que los gobiernos demócratas. Además, probablemente fuera miembro de la recién formalizada Alianza de Estudiantes Trabajadores de la SDS, que buscaba animar a los universitarios a encontrar maneras de resolver problemas de la clase trabajadora. Esto de resolver problemas no, era simplemente predicar la agitación social de la clase trabajadora para impulsar el socialismo. Como siempre, la televisión, personajes y actores en la vida real están interconectados y rara vez un actor interpreta a un personaje en el que no cree. Al igual que su colega, el escritor de terror Stephen King, Reiner odiaba a Donald Trump por ser cristiano y conservador, por no ser demócrata. Postura de Donald Trump ante la muerte de Rob Reiner. Escribió a través de Truth Social: anoche ocurrió algo triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia, atormentado y en dificultades, pero en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa Michelle.
según se informa, debido a la ira que provocó en los demás por su enorme, inflexible e incurable afección mental conocida como síndrome de desequilibrio de Trump. Era conocido por volver locos a los demás con su obsesión furiosa con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevos niveles a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la edad de oro de los Estados Unidos sobre nosotros, quizá como nunca antes. Que Rob y Michelle descansen en paz. El comentario del presidente Donald Trump, que fue calificado como totalmente fuera de lugar ante la noticia del asesinato de Rob Reiner, no está fuera de lugar. De hecho, puedo decir que lo aplaudo totalmente, el mensaje de Trump en Truth Social, y debo decir que gratamente me ha asombrado por la postura tan clara, tan transparente, tan sincera que tiene el presidente Trump. No es como aquellos políticos que aunque odien a alguien, manifiestan el pésame y además elogios inmerecidos a una persona como Reiner. Me siento realmente representado por Donald Trump y creo que es una postura mucho más honesta que la diplomacia, que es hipocresía. Y es que la verdad, sus películas me parecían siniestras, las películas de Rob Reiner, y también muchas de las cosas que decía políticamente. Sus ideas políticas me confirmaron lo que era como persona, porque te proyectas más en lo que quieres que hagan los demás, en lo que quieres que rija todo un país, sin importar las ideas de los demás. Recuerdo claramente la primera vez que vi Cuenta conmigo. Fue en un autobús, en un viaje de regreso a la Ciudad de México, y recuerdo que siendo niño me pareció una forma muy oscura de presentar la infancia, muy negativa. Iba con un tío, el que me comentó que así vería yo años después, cuando creciera mis amigos, porque cada quien toma su camino, y que ni nos acordaríamos porque la gente cambia. Yo desde el primer momento dije, no, yo no voy a cambiar, yo seguiré siendo como siempre he sido y hasta ahora. Eso porque la historia habla de una extraña amnesia a la que sufrieron los amigos cuando crecieron y se separaron, pero no explica por qué de la infancia a ser adulto ocurriría eso, por qué esa extraña amnesia. Digo, no tendría por qué perderse el contacto. Y en cierta forma, así fue, crecimos y ahora nadie sabe dónde se encuentran los amigos. El asunto es que yo no cambié, ellos fueron los que se alejaron de mí, y ahora que lo veo, no fue porque me mudara a otro lugar, sino que ahora, por las cosas que algunos han hecho, les da pena verme. Otros sencillamente no le encuentran ningún sentido, otros se olvidaron y otros prefieren no recordarme, por motivos también de carácter político. Porque estos comportamientos, me pregunto yo, ¿por qué estos comportamientos? A mí me parece que es un antivalor que también predica la película y es una situación muy anormal. No deberíamos de atesorar relaciones a lo largo de nuestra vida para luego solamente desecharlas, porque si nos hiciéramos así, entonces podría ser fácil que termináramos desechando incluso a la familia. Con los años, con lo que fui sabiendo, como por ejemplo las denuncias de abuso sexual en Hollywood, a las que denunció ampliamente Corey Feldman, que sufrió Corey Haim a manos de Charlie Sheen y de otros, se confirmó todo lo demás. Sí había algo siniestro en la película, sí había algo malo, y hay algo muy malo en el hecho de ver niños trabajando, aunque sea en cine. Porque River Phoenix, de una familia judía maligna que se estuvo atrapada en una secta, se drogó y murió a corta edad en extrañas circunstancias. Su hermano ahora ha representado al Guasón, el radical enemigo de la sociedad, con filosofía diabólica, villano de Batman. Todo esto solo lo intuía apenas cuando vi la cinta, siendo niño. No me pareció ni simpática la película por la canción de Ben A. King. La canción, de hecho, se escucha un poco falsa con relación a la historia que presenta King. Creo yo que es importante para la secta, fue importante para la secta manipuladora de la mente de millones, difundir esa cinta como un retrato fiel, lo cual no es, de la infancia estadounidense de los años después de la guerra de Vietnam, porque mundialmente se difundió. 4 niños que van de excursión para encontrar el cadáver de un niño desaparecido, al parecer atropellado por un tren. En 1985, el escritor Gordon Gordy
Lanche lee un artículo de periódico sobre un apuñalamiento fatal. Recuerda un incidente de cuando tenía 12 años, cuando él, su mejor amigo Chris Chambers y otros 2 amigos, Teddy Duchamp y Bernd Tessio, fueron a buscar el cuerpo de un niño desaparecido llamado Ray Brower, cerca de la ciudad de Castle Rock, Oregon, durante un fin de semana en el Día del Trabajo de 1959. Bueno, esto es también importante, la fecha 1959. Habíamos comentado que se trataría de una historia en los años posteriores a la guerra de Vietnam. El Día del Trabajo, recordemos que es el día de la fundación de la secta denominada Illuminati, los Iluminados de Baviera. Por eso en el Día del Trabajo, pues numerosos grupos de extrema izquierda salen a las calles a destrozar cosas, a destrozar edificios, a agredir personas. No es casualidad que se presente todo esto pues en la película, ¿no? No es casualidad que se eligiera precisamente tal fecha. Al menos yo lo pienso así. Cuando era niño, los padres de Gordy lo ignoraban en gran medida mientras lloraba la muerte de su hijo mayor Denny. A diferencia de sus padres, Denny le prestaba más atención a Gordy. Extraño, ¿no? Bernd escucha a su hermano mayor Billy hablar con su amigo Charlie sobre la búsqueda del cuerpo desaparecido de un niño. Billy no quiere informar a la policía porque podría llamar la atención sobre un robo de un auto que él y Charlie cometieron. Cuando Bernd les cuenta a sus amigos sobre el cuerpo, los 4 niños, con la esperanza de convertirse en héroes locales y salir en un periódico, deciden buscarlo. Después de que Chris roba la pistola de su padre, él y Gordy se topan con los matones locales de Ace Merrill y el hermano mayor de Chris, Abel. Ace amenaza a Chris con un cigarrillo encendido y le roba la gorra de los Yankees a Gordy, que fue un regalo de Denny, su hermano mayor. Los chicos comienzan su viaje después de detenerse en un depósito de chatarra para buscar agua. El propietario Milo Pressman y su perro Chopper los sorprenden invadiendo la propiedad. Una vez que escapan por una valla, Milo llama loco al padre veterano y enfermo de Teddy y se refiere como casi le quema la oreja a Teddy. Teddy, enfurecido, intenta atacar a Milo, pero los otros lo detienen. Los 4 continúan su caminata y Chris anima a Gordy a desarrollar su potencial como escritor a pesar de la desaprobación de su padre. Creo que en esto probablemente se esté proyectando Stephen King. Mientras cruzan un puente ferroviario, Gordy y Bernd evitan por poco ser asesinados por un tren que se acercaba saltando de las vías por la noche. Mientras los niños acampan, Gordy cuenta una historia ficticia que creó sobre un tal David Lar As Hogan, un niño obeso que constantemente es intimidado. Buscando venganza contra la sociedad, se bebe una botella de aceite de ricino antes de participar en un concurso de pasteles y después vomita deliberadamente, provocando vómitos masivos entre todas las personas presentes. Esa noche, Chris se queja con Gordy de que odia que lo asocien con la mala reputación de su familia. Admite haber robado el dinero de la leche de la escuela y dice que se lo confesó a un maestro, pero aún así fue suspendido porque el maestro guardó silencio y se robó el dinero para que lo castigaran a él. Devastado por la traición del maestro, Chris se derrumba y llora. Al día siguiente, los niños atraviesan un pantano y lo descubren lleno de sanguijuelas. Gordy se desmaya después de quitarse una sanguijuela adherida a sus genitales. Después de más caminatas, los niños localizan el cuerpo. El descubrimiento traumatiza a Gordy, quien le pregunta a Chris por qué Denny tuvo que morir y llora porque su padre lo odia, porque quería más a Denny. Chris consuela a Gordy y afirma que su padre simplemente no lo conoce bien.
Ace y su pandilla llegan a reclamar el cuerpo y amenazan con lastimar a los niños si se quedan. Cuando Chris se niega a dar marcha atrás, Ace saca una navaja. Gordy toma el arma de fuego que le quitaron a su padre y dispara un tiro de advertencia y se para junto a Chris mientras apunta con el arma a Ace. Ace exige el arma, pero Gordy se niega a entregársela mientras insulta y amenaza. Ace y su pandilla juran venganza y se van. Los chicos deciden que explotar la muerte de Brower sería algo malo y en cambio lo informan a las autoridades mediante una llamada telefónica anónima. Regresan a Castle Rock y se separan. El narrador, que habla desde la actualidad, Gordy dice que está terminando una memoria de esta experiencia. Observa que Vern y Teddy se separaron de él y de Chris en la secundaria. Vern se casó después de la secundaria y tuvo 4 hijos y se convirtió en operador de montacargas. Quiere decir que no tuvo una vida exitosa, profesionalmente hablando. Teddy intentó ingresar al ejército, pero su oído dañado y su mala vista lo descalificaron, es decir, tampoco es una historia de éxito. Terminó cumpliendo pena de cárcel y realizando trabajos ocasionales. No dice por qué. No dice por qué delito, no dice nada de eso, ni por qué no se acercó a él a ayudarlo, nada de eso. Chris tomó cursos de preparación universitaria con Gordy y a pesar de tener dificultades, más tarde se convirtió en abogado. Tampoco se habla de un abogado exitoso, y los dos finalmente se distanciaron. Recientemente, mientras intentaba detener una pelea en un restaurante, Chris fue asesinado a puñaladas. Gordy escribe que a pesar de no haber visto a Chris en más de una década, lo extrañará para siempre. Termina su historia como: nunca tuve amigos como los que tenía cuando tenía 12 años. Dios, alguien los tiene, antes de salir a jugar con sus hijos. Esa es la historia básicamente del cuerpo que Rob Reiner llevó al cine, escrita por Stephen King. La pregunta es, ¿qué diablos es lo que intentó retratar Stephen King? ¿Simplemente su vida? Las familias norteamericanas en esta película son presentadas como malas y corruptas. Podría haber una que otra, ¿no? Pero representarlas así todas es un poco polémico. También creo que eso queda plasmado en eso, el payaso maldito o el payaso asesino. Los veteranos de Vietnam son presentados también como peligrosos. No niego que muchos habrán sido reportados así. Pero en este mismo sentido, la crítica o la satanización a todo lo que tuvo que ver con la guerra de Vietnam, pues podría ser una cosa claramente relacionada con la animadversión que tiene la izquierda a aquel presidente que fue Richard Nixon. Los mensajes son sutiles. También todo es detonado, o sea, toda esta serie de recuerdos parece que, según la historia lo quiso plasmar, son detonados por eventos o episodios de violencia. Primero, el apuñalamiento trágico en el periódico. Segundo, el niño que habría sido atropellado por un tren o algo así. Y tercero, el caso de Chambers, amigo de la infancia, abogado que murió apuñalado en un restaurante bar al tratar de detener una riña. Mensaje de que no existen amigos después de la infancia. El hombre que hizo estas historias con cierto sesgo liberal, víctima de su propio hijo, pues nos deja pensando muchas cosas, ¿no? Nos deja pensando muchas cosas. ¿Por qué eligió esta historia? ¿Qué hay detrás de esta historia? En 2021, al menos los que participaron en esta película, que algunos la consideran como película de culto, Will Wheaton reveló que sufrió abusos y presiones por parte de sus padres para obligarlo a actuar en la película. Hasta 2021 lo dijo. Una cita que no ayuda es que le respondieron: tenías 11 años, ¿cómo podrías haberlo sabido? Además, todos en la audiencia que son sobrevivientes de un trauma saben esto. Somos muy buenos en encubrir
por lo que estamos pasando, declaró el actor Jerry O'Connell en 2022 y le pidió disculpas a Wheaton por no haber notado esto durante la producción de la película que estaba pasando. Corey Haim, que obviamente son como los desterrados de Hollywood por su testimonio sobre que muchos niños, actores, fueron abusados sexualmente por adultos en Hollywood, en el cine. Corey Haim dijo: todo se hace bajo el radar, pero el problema número uno de Hollywood fue y será siempre la pedofilia. Es el principal problema para los niños actores. River Phoenix, lo recordamos recientemente con la muerte de Udo Kier, porque participaron los dos en Mi Privado Idaho, el lugar de mis sueños, que Udo Kier pues siempre estuvo relacionado con el artista pop diabólico, gay, Andy Warhol, favorito de la élite. River Phoenix, los abusos que sufrió en la secta de pedófilos y la adicción que le costó la vida a sus 23 años de edad, yo creo que es un testimonio de que no son personas sanas aquellos que han desfilado como niños actores por esta clase de películas. Pues Cuenta conmigo, él era el personaje principal. El actor cumpliría hoy 54 años de edad, adorado por el público y sus colegas. A los 11 años era una promesa de Hollywood. Se destacó también como músico y activista en defensa de los derechos de animales y medio ambiente. La promoción tuvo una premonición antes de morir, según involucraba a Christian Slater. Quiero hijos, una familia propia, me gustaría regalarles los primeros 8 años de vida en el país, entonces querría que se educaran, lo cual no era formal para mí, aunque una vez tuve un tutor cuando tenía 12 años. A veces extraño una educación formal, pero otras doy gracias a Dios por todo lo que tengo ahora. Lo que tengo de mi infancia no son juguetes, sino recuerdos, y los recuerdos felices son mejores que cualquier juguete, dijo el actor, sin sospechar su trágico destino. Antes de su muerte, Phoenix llevaba una vida única, era universalmente adorado por sus seguidores. Nació como River Jude Bottom el 23 de agosto de 1970 en una granja de Oregon. John Little Bottom y Arlene Dunetz lo llamaron River por el río de la vida del libro Siddhartha del autor alemán Hermann Hesse, que por cierto fue un autor de esos que se explotaron mucho por los hippies. A principios de los años 70, River viajó por todo el mundo con sus padres recolectando fruta, convertidos entonces en misioneros de la secta Los Hijos de Dios, una nueva iglesia que existía bajo la tutela del controvertido fundador David Berg. Cuando River Phoenix tenía 2 años de edad, vivía en América del Sur, donde John era el arzobispo de la secta en Venezuela. Siguiendo con el tema de la naturaleza, los Bottom nombraron a 2 de sus hijos Rain, o sea, lluvia, y Summer, que creo que es lago. River actuaba profesionalmente en la televisión. Su debut cinematográfico fueron Exploradores de 1985, seguidos por éxitos de taquilla como Cuenta conmigo de 1986, El joven Indiana Jones y la última cruzada, que es una película plenamente masónica de Spielberg, de 1989, su papel como Danny Pop, Un lugar en ninguna parte, de 1988, le valió una nominación al premio de la Academia como mejor actor de reparto cuando tenía 17 años de edad. Su mejor papel probablemente fue el de Mike, el estafador de Idaho, en El camino de mis sueños de 1991, que creo que fue prácticamente la última. La secta fue una importante época traumática para River Phoenix, que después participaría en la película de Rob Reiner. Después de bloquear la experiencia durante años, declaró que fue agredido sexualmente cuando tenía 4 años, tan solo 4 años. No fue la única experiencia, ya que el credo de los Hijos de Dios, esta secta terrible que estuvo en Venezuela, fomentaba el incesto y la pedofilia entre sus integrantes. Así que el intérprete de El Guasón, personaje perverso, tan terrible, destructor de la sociedad, relacionado con la satanista Lady Gaga últimamente, pues podría ser algo real. Podría haber sufrido esto, que es
la corrupción de los primeros años, con unos padres sin criterio, víctimas de un líder sectario. River Phoenix rara vez hablaba de los hijos de Dios, sin embargo, en un momento dado dijo que las sectas son repugnantes, están arruinando la vida de la gente, aunque no explicó exactamente a qué se refería. Con el tiempo, Arlene y John Phoenix presuntamente se habrán dado cuenta que la secta era mala y se separaron de ella. No sabemos hasta qué grado llegaron a practicar la maldad de la secta para separarse de ella. Cuando River Phoenix y el resto de la familia abandonaron Venezuela, se escondieron en un buque de carga. Así el clan Phoenix llegó a Estados Unidos, pero no antes de que los miembros de la tripulación se dieran cuenta de que la familia estaba ilegalmente a bordo. Cuando llegaron a Florida, River y su hermano Rain ganaron tantos concursos de talentos locales que escribieron sobre ellos en San Petersburgo Times. Y esto no era casualidad, no es que realmente fueran talentosos o fueran niños estrella, porque pues no tan fácilmente se recibe a los extranjeros en Estados Unidos, sino que el medio siempre ha estado controlado por una secta. Sí nos dijeron que salieron de la secta de los hijos de Dios, pero nunca nos han dicho a qué clase de secta ingresaban, ni que racialmente todos ellos eran judíos. Una copia del artículo llegó al departamento de casting de la empresa judía Paramount Pictures y la familia recibió una carta en la que decía que los niños podían ser entrevistados si alguna vez iban a Los Ángeles, y así la familia se trasladó a Hollywood con estrellas en los ojos. Habían venido a Los Ángeles para triunfar y en ese momento yo tenía 9 años, contó River Phoenix. No sé si él creyera en estas mentiras porque evidentemente no es así de fácil que las puertas de la sinagoga de Satanás se te abran de par en par para tener fama y poder que finalmente terminaron comiéndoselo a él también. En esto, lo que quiero es que la gente vea que estas personas dicen en el cine cosas tan convincentes que parecieran creerlas y decir que son verdad y nada más que la verdad, porque incluso las han vuelto una canción. No son personas reales, ni son maestros de filosofía de vida, ni mucho menos son personas exitosas o felices espiritualmente hablando. Que como deja constancia son personas que por su ignorancia fueron manipuladas y siguen siendo fácilmente manipulables hasta la muerte por los que tienen el poder de dirigir los medios o el discurso. Rainer y su esposa Michelle, volviendo a este tema, fueron encontrados muertos dentro de su casa en el barrio de Brentwood, Los Ángeles, 14 de diciembre de 2025. Según fuentes, sus cuerpos fueron descubiertos por su hija. Rainer tenía 78 años de edad. El departamento de bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada aproximadamente a las 15:38. 3:38 de la tarde, las autoridades confirmaron posteriormente que ambos presentaban acuchillamiento. Horas después, la policía de Los Ángeles arrestó al hijo del matrimonio, Nick Rainer, quien es el principal sospechoso de privarlos de la vida. Se encuentra detenido y solamente se le puede conceder la libertad con una fianza de $4 millones. Antes había sido señalado por la revista People ya como el culpable de su homicidio. El director y su esposa fueron encontrados degollados, según TMZ. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la agresión habría tenido lugar tras una posible discusión. Motivos desconocidos. Antes de ser considerado sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Rainer había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles. Estuve sin hogar en Maine, estuve sin hogar en New Jersey, estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle, pasé semanas en la calle, no fue nada agradable, declaró para la revista People en 2016. Y la pregunta es, tú caíste en las drogas, ¿y dónde estuvo tu padre, poderoso director de cine de Hollywood? Hijo de un prestigioso actor también. ¿Tú recuerdas cómo es que los demócratas en la actualidad intentan acabar con el presidente Trump y defienden a los cárteles de la droga mexicanos, venezolanos, colombianos? Y mira cómo todo este mal incluso está devorándolos a ellos mismos. Cómo todo este mal los mastica, los muerde y los destroza y los escupe. Fueron las drogas, tal vez, lo que hicieron al hijo de Rob Reiner un asesino. La noche en que River Phoenix murió, por ejemplo, había consumido una cosa llamada Speedball, o bola rápida, que es una combinación entre heroína y cocaína.
dentro de The Viper Room. Gavin Edwards en Last Night at the Viper Room, River Phoenix and the Hollywood He Left Behind relata la escena. Después de que el proveedor prometió al actor que se sentiría fabuloso, un River Phoenix que quería experimentar lo que fuera, comenzó a gritar: ¿qué me diste? ¿Qué carajos me diste? Y ese fue el final. Una reacción en cadena que seguramente le ocasionó pues la muerte, ¿no? ¿Cómo es la muerte por una sobredosis? Pues un infarto. Volviendo al caso de Rainer, el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación por homicidio dirigida por la División de Robo y Homicidio a causa oficial. Pues todavía está pendiente de determinar por la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles. ¿Quiénes son los que lamentan la muerte del señor Rainer? La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la muerte de Rob Reiner como una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país, destacando su trabajo creativo y su defensa de la justicia social. Ojo, su defensa de la justicia social. Eso es comunismo. Karen Bass, que junto con la judía comunista Claudia Sheinbaum de Morena en México, impulsaron recientemente la violencia en las calles de Los Ángeles contra el presidente Donald Trump, buscando que hubiera un golpe de estado contra el presidente Trump, en defensa de los grupos criminales de la droga mexicanos que utilizan a migrantes para lavar dinero a través de la compra de supuestas marcas de firmas de ropa de lujo. El gobernador de California, Gavin Newsom, se declaró como desconsolado y elogió lo que él consideraba la empatía ilimitada de Rob Reiner y su defensa a los derechos de los niños y los derechos civiles, lo cual pues yo no veo por ninguna parte, porque pues ya les expuse que la película esta de Cuenta Conmigo fue pura explotación infantil y hasta abusos hubo ahí. El expresidente Barack Obama declaró que él y su esposa Michelle Obama estaban desconsolados, destacando la profunda convicción de Rob Reiner en la bondad de las personas. ¿Cómo son especializados en utilizar palabras lastimeras, no? La bondad de las personas. Creer en la bondad de las personas. ¿Qué personas? ¿De todas las personas, en serio? Menos en la bondad de Donald Trump. Porque hacían lobby contra Donald Trump. Lo dice el tipo, Barack Obama, que durante 8 años financió guerras de muerte y destrucción con dólares estadounidenses, que permitió que su vicepresidente hiciera negocios sucios en Ucrania y en China comunista, junto también con su secretario de Estado John Kerry, un masón de la logia Calavera y Huesos. Terrible, terrible personaje Barack Obama, que impuso la ideología gay contra los niños, que fomentó el odio, que financió al cártel de Sinaloa abiertamente con armas. Ese mismo Barack Obama que elogia a los narcocorridos de Peso Pluma. Ese mismo Barack Obama que impuso a un gay homosexual descarado como jefe del ejército de los Estados Unidos, que nombró a un barco Harvey Milk en honor a un judío homosexual violento que promovía las relaciones homosexuales y el desfile gay en las calles de San Francisco. No sé qué más decir. La bondad de las personas. ¿Qué llamará bondad de las personas Obama? La ex vicepresidente de Biden, Kamala Harris, también describió a la pareja Reiner como queridos amigos. El presidente Donald Trump, por su parte, pues ya leímos su mensaje, afirmó que Reiner padecía del síndrome de trastorno mental de Trump por los éxitos que estaba teniendo su gobierno, que tiene su gobierno, y que Reiner pues estaba como vuelto loco porque no lograba ver fracasar a Donald Trump como él hubiera querido. Como muchos otros oscuros miembros de la secta de Hollywood, una secta peligrosa, sexual, manipuladora, de extrema izquierda, que está en crisis muriendo desde que hacen películas, están en crisis financiera desde que hacen películas horribles con mensajes de inclusividad gay, aborto, lesbianismo, socialismo, etcétera, etcétera. Encuentro cosa muy mala que los niños estén sometidos a jornadas horribles de trabajo para ser actores. Si alguna vez has actuado, si alguna vez has cantado, sabes que eso te consume la vida.
No hay forma de que puedas llevar la vida de una persona normal si te dedicas a la actuación, si te dedicas al cine, si te dedicas a la música, profesionalmente, o sea, como trabajo, o sea, vivir de eso, de ir de aquí para allá, cantando y cobrando tocada tras tocada o evento. No hay forma de que lleves una vida normal. Por ejemplo, en el caso de Feldman, su mamá lo golpeaba si no conseguía un papel. Lo obligaba a tomar pastillas para adelgazar, para que se viera bien supuestamente ante la cámara, porque recordemos que las cámaras de antes engordaban y con un poquito que estuviera pasado de kilos se veían muy mal. Los niños eran obligados ya sea a crecer o a permanecer en un estado infantil o fingir un estado infantil por más tiempo, lo cual se iba degradando porque obviamente sus vidas no eran normales. En su autobiografía, Corey Feldman, que también participó en esta película de Rob Reiner, Choreography, así llamó su autobiografía, denunció que había sido abusado sexualmente por el dueño de Soda Pop, una disco a la que iban estrellas infantiles de Hollywood. Según cuenta en este libro, esas situaciones límites lo hicieron contactar con su amigo Michael Jackson para que le diera refugio. Al parecer, Michael Jackson, en su caso muy en particular, lo entendió. Dice, por loco que suene, era mi lugar feliz. Él era inflexible contra las drogas y el alcohol. Ni siquiera decía palabrotas delante de él. Estar con Michael Jackson me volvió a la inocencia. Con él sentía que tenía 10 años, otra vez aseguró. En su mayoría los niños de Hollywood, como en otras partes del mundo, terminaron en el satanismo o en la producción de porno por pues toda esta corrupción a la que estuvieron expuestos. No es un caso aislado. Jackie Coogan, Shirley Temple, Judy Garland, Mickey Rooney, Judy Foster, Gary Coleman, River Phoenix, Natalie Wood, Drew Barrymore, Tatum O'Neal, Macaulay Culkin, el de Mi Pobre Angelito, que incluso aparece en una película con Donald Trump en un edificio de Nueva York, pues él se volvió satanista y hasta gay. Natalie Portman, la actriz de León el Profesional, bueno, pues es uno de los ejemplos más fuertes del cártel Lolita. La gran mayoría tiene destinos trágicos, sufrieron de abusos sexuales, finales abruptos, carreras fracasadas que se frustraron en el camino, muertes tempranas, problemas con la justicia, múltiples internaciones en centros de rehabilitación. No se diga el protagonista de Harry Potter también. El problema de los chicos en el mundo de los espectáculos está lejos de ser encontrado con una solución. Los niños son explotados laboralmente por sus padres para hacerse ricos. Y se puede decir que a todo eso también colaboró Rob Reiner, a pesar de decirse como una especie de socialista o un partidario de los derechos de los trabajadores, no así de los derechos de los niños, como dijo falsamente el gobernador de California, Gavin Newsom. Y creo que hasta el momento he sido leve con relación a todo lo siniestro que es Hollywood, un terreno hostil para la inocencia, infancia, pureza. Está de más decir que los judíos pues no creen en Cristo, odian a Cristo, no creen en la vida eterna, no creen que sea pecado lo sexual, no creen en la penitencia, no creen en el mismo pecado, ni en el perdón, sino en el odio, en el ojo por ojo y diente por diente, igual que los musulmanes. Reiner siempre se declaró judío, no sabemos exactamente qué tipo de judío, ¿no? Pues un judío de la élite, porque realmente pues llegó a tener mucho dinero, llegó a ser influyente en el cine. En resumen, el director de cine asesinado quería políticamente lo siguiente, y a lo mejor esto es con lo que debí de iniciar, pero ahora mismo les digo que era lo que quería. El director de cine Rob Reiner tenía por demandas lo siguiente: la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en California de manera irrestricta, con todos los derechos de adopción como si fueran una pareja normal. Programas de desarrollo infantil temprano, que es la iniciativa First Five de California. Esto no lo conozco bien. Desarrollo infantil temprano, no sé. Creo que es mejor que los niños permanezcan más tiempo con sus padres antes de ser entregados a desconocidos.
cuestiones de justicia social y derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, más. ¿Por qué le interesaba eso a Rob Reiner si él no era homosexual? Críticas abiertas, satanizaciones desmesuradas, exageraciones terribles contra Donald Trump y lo que él consideraba como la principal amenaza a la democracia estadounidense. Si la democracia estadounidense es el voto, el libre voto, y el pueblo estadounidense eligió a Donald Trump, algo que nunca pudo aceptar Rob Reiner. Rob Reiner se crió en una familia a favor de la destrucción de los Estados Unidos y a favor de las dictaduras comunistas. ¿No me lo crees? Su padre, Carl Reiner, déjenme ver si puedo encontrar una foto de Carl Reiner. Él era Carl Reiner, padre del director hoy fallecido. Se ve mejor sin esto. Bueno, Carl Reiner se opuso a lo que consideró la casa de brujas, la casa de los comunistas, la eliminación de los comunistas en Hollywood durante la era de Joseph McCarthy o el macartismo de 1950. La madre de Rob Reiner protestó contra la guerra de Vietnam abiertamente. No porque les interesara mucho la guerra de Vietnam, sino porque era una forma de golpear el Partido Republicano y exigir que volviera al poder el Partido Demócrata. Rob Reiner siguió una tradición familiar de activismo de izquierda y centroizquierda que oficialmente decía ser no comunista, pero que se coordinaba perfectamente con judíos comunistas dentro y fuera de Estados Unidos contra los cristianos estadounidenses. La secta comunista en Hollywood y en los Estados Unidos en general fue iniciada por la familia Hammer, quienes llegaron a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, a fundar el Partido Comunista de Nueva York desde Odessa, como judíos desde Odessa, Ucrania, o lo que actualmente es Ucrania, financiados por la Unión Soviética. Ellos se convirtieron en dueños de organizaciones religiosas de la mayoría de los sindicatos y tenían como principal aliado al gobernador de Nueva York conocido como Fiorello LaGuardia. El comunista presidente Franklin Delano Roosevelt, padre del cártel de Sinaloa en México, en serio, padre del cártel de Sinaloa junto con el comunista presidente Lázaro Cárdenas del Río, ordenó a los judíos comunistas de Estados Unidos en Hollywood, en California, hacer una larga lista de películas a favor de la Unión Soviética. Por ejemplo, Canción de Rusia de 1944. Voy a ver si puedo encontrar una ilustración de 1944. Canción de Rusia. Ahí está. Robert Taylor, Sánchez en Rusland. Canción de Rusia. Robert Taylor y Susan Peters. Nada, nada que ver con la realidad de la Unión Soviética. Canción de Rusia de 1944, todo para presentar al comunismo de forma favorable, de forma falsa, aceptable para un público estadounidense, y los estadounidenses dejaran a los comunistas maleducar a sus hijos en las escuelas, burlarse de los llamados de auxilio de millones de personas que fueron asesinadas en Rusia, en Ucrania, con la complicidad del gobierno de Estados Unidos y de sus medios, porque el periódico The New York Times también ayudó a ocultar con Walter Duranty el genocidio de 12 millones de personas que, al quitarles la comida, murieron de hambre. De modo que así se permitió el robo de la bomba atómica, también los secretos de Estado. La escritora judía, pero no comunista, ustedes recordarán a Ayn Rand, que escribió ese famosísimo libro La rebelión de Atlas. Ahí está. Atlas Shrugged. Bueno, pues Ayn Rand en una ocasión se manifestó totalmente contra Hollywood porque estaba engañando a los estadounidenses sobre el peligro comunista. La canción es una de esas películas, Canción de Rusia es una de esas películas. Este éxito de taquilla narra la historia de un director de orquesta que va viajando de gira, así dando conciertos por toda la Unión Soviética, junto antes de que comience la Segunda Guerra Mundial.
y se enamora de una bella pianista soviética llamada Nadia. En su gira por varias ciudades soviéticas ve los alegres y muy satisfechos ciudadanos que gozan de la prosperidad comunista. La película cuenta con la participación de Michael Chekhov, un actor ruso que vivió en Estados Unidos, ligado al comunismo, al Partido Comunista, y recibió buenas críticas tras el estreno de la película. Pero todo esto es falso, porque en la Unión Soviética nadie era feliz. La realidad es que Rusia es un desierto fuera de Moscú, fuera de las ciudades importantes como San Petersburgo. Por toda la gente que asesinaron y todo lo que destruyeron los soviéticos, todo lo que se robaron, el país quedó pues en su mayor parte despoblado hasta la fecha. Hay pueblos fantasma, hay ruinas todavía. No había ninguna prosperidad en Rusia, solo frío y lodo. Otras películas hirientes para los refugiados del comunismo, para las personas que huyeron a un costo enorme de su casa, de su país, eran películas como La Estrella del Norte y Misión a Moscú. Vamos a ver si encuentro alguna ilustración de La Estrella del Norte de 1943, La Estrella del Norte. Y la otra sería Misión a Moscú, ¿verdad? Misión a Moscú de 1943, dirigida por Michael Curtiz, y tiene en su portada al criminal Stalin, que obviamente es presentado de una forma favorable. La Estrella del Norte está dirigida por el oscarizado, el ganador del premio Oscar, el director Louis Milestone, más conocido por el clásico antibélico Sin Novedad en el Frente y éxitos posteriores como Motín a Bordo. La Estrella del Norte era el nombre de una granja colectiva en Ucrania, en la Ucrania soviética, que retrataba de manera positiva y cuyos miembros se unieron en la lucha contra los nazis. Lo cual es falso, porque los ucranianos realmente querían la invasión de los nazis para matar a Stalin. O sea, era tanta su desesperación contra el comunismo como la que sienten algunos mexicanos ante la tiranía de Sheinbaum, que eran capaces de aliarse con lo que fuera. Los camaradas de este idílico lugar comunal se ven como personas libres que aman la libertad cuando en realidad están esclavizados al comunismo, y toman como heroica postura contra la brutalidad nazi, escribe irónicamente Scott O'Brien en el libro Anne Hardy, Cinema Gallant Lady. Películas criminales por mentir y ocultar la horrible verdad que es el comunismo, el sistema que más personas ha sumido en la miseria o en la muerte. La película recibió 6 nominaciones Oscar, quiere decir que el judaísmo que domina la academia favorecía estas horribles películas, y tuvo una vida posterior extraña, porque se reeditó la película y se reestrenó en 1957 para seguir promoviendo el comunismo, pero ahora con el título Ataque Blindado. O sea, Ataque Blindado es la misma película que Estrella del Norte. En esta ocasión, la historia basándose en la intervención soviética en Hungría de 1956, por lo que acabó convirtiéndose en una narración posteriormente antisoviética. La más prosoviética de todas estas películas hechas por Hollywood fue Misión a Moscú de 1943. Misión a Moscú. Se hizo por petición del presidente Franklin Delano Roosevelt y está basada en un libro escrito por el embajador de Estados Unidos en la URSS, Joseph A. Davis, un comunista dedicado a encubrir los asesinatos masivos de Stalin. De hecho, el embajador es el protagonista. Se cuenta que Roosevelt se reunió directamente con el embajador Davis para la producción de esta película llamado largometraje. La película comienza con el propio Davis afirmando que ningún líder de ningún país ha sido tan malinterpretado, o sea, es culpa tuya si no amas a Stalin, como los líderes del gobierno soviético durante los críticos años entre las dos guerras mundiales, primera y segunda. Pero no queda ahí la cosa.
sino que se dice que habría que darle importancia a los juicios contra los miembros de la élite del Partido Comunista durante los años 30. Habría que darle importancia a los juicios contra los miembros de la élite del Partido Comunista en los años 30, ya que fueron condenados y habían confesado sus intentos por hacer sabotajes contra el gobierno soviético. O sea, lo más grave de Misión a Moscú sería que justificó la paranoia de Stalin, que se dedicaba a matar a sus colaboradores temiendo que le pudieran arrebatar el poder. ¿Te das cuenta de lo malo que es todo esto? Bueno, pues todo esto lo defendió la familia de Rob Reiner. No tienes idea de lo malo que es mentirle a las personas, sobre todo cuando las personas han dedicado a tener su confianza en ti. Las personas sencillas, los que no piensan mucho, los que ven algo en la televisión y lo creen directamente, es un crimen engañarles de esta forma. Estoy inclinado a creer sus confesiones, dice el protagonista, o sea, el embajador. En su libro, Davis iba incluso más allá y afirmaba que las purgas de Stalin sirvieron para eliminar a los traidores, a los quintacolumnistas, casi como si hubieran sido los nazis, aquellos que trabajaban para Japón y Alemania. El Comité de Actividades Anti-Estadounidenses con justificada razón criticó la película y al guionista Howard A. Koch fue denunciado como comunista y estuvo en la lista negra de Hollywood a pesar de haber obtenido un premio Oscar por la película Casablanca, que bueno, pues podríamos hablar también algo de los malos mensajes de Casablanca. La familia Reiner, judíos criptocomunistas, festejaban toda esta maldad y la defendían, si bien ellos siempre permanecieron apartados de decir que nunca revelarían si eran comunistas. Las tres chicas rusas, El chico de Stalingrado, otras dos películas comunistas en Hollywood, en pleno Estados Unidos, de 1943. Días de Gloria, el debut de Gregory Peck en 1944. La película Contraataque de 1945. Todas películas comunistas hechas por Hollywood, que retrataban una fantasía, algo que no era real. Porque bajo el pretexto del enemigo nazi, como el peor enemigo de toda la historia, cuando en realidad el enemigo real era el comunismo, se pintaba de miles de colores favorables los asesinatos y robos de los comunistas judíos en Rusia, Hungría, Alemania, Bulgaria, etcétera de países. Se exageró, por tanto, el nazismo para encubrir todo esto. Para finalizar, te dejo pensando, lector, ¿qué clase de hijos crees que pudiera formar alguien como Rob Reiner? Con todo lo que te acabo de comentar, que era su credo, y ahora lo podemos tomar como su testamento político. El testamento político de Rob Reiner. ¿Qué persona, qué hijo crees que pudo haber formado? ¿Qué le pudo haber hecho un padre con estas características a su hijo? Y obviamente que nada lo justifica, pero ¿qué pudo ser? ¿Qué pudo hacer? ¿Qué le pudo enseñar? ¿Cómo se cría a un cuervo que finalmente te saca los ojos? No es cosa leve, porque imagínate que, bueno, nosotros podemos decir que fuimos la generación que creció educada por la televisión. Personas que realmente llegamos a creer en estas historias. Yo conozco muchos fanáticos de Stephen King y de Rob Reiner que podrían incluso hasta mentarme la madre por todo lo que acabo de decir. Pero sé que no lo harán, porque si son inteligentes, comprenderán que todo esto, aunque quisieran rechazarlo en una parte, tiene sobrados argumentos para abrir múltiples debates. O sea, no es algo, lo que acabo de escribir, lo que acabo de decir, no es algo como, no es cierto, así simplemente, ¿no?
No es algo tan fácil como decir, no es cierto. No hay ningún hilo negro. No hay nada de relación en todo lo que has plasmado. Yo te invito a pensar, ¿qué pudo hacer? ¿Qué haces? ¿Con qué valores, qué cosas le enseñas a un hijo para que se vuelva homicida? ¿Por qué hablaba con tanto resentimiento en los años en que cayó en las drogas y parecía, pues, ser huérfano de todo, no tener padre, no tener madre, no tener ningún apoyo? Muchas fotos en las que pues parecían verse muy cercanos, pero pues eso no es nada nuevo, ¿no? En los medios de comunicación siempre existe la pose de una familia tradicional, una familia para empezar sin Cristo, porque todos estos son judíos. ¿Qué llevó a crear un monstruo con estas características? Porque, bueno, independientemente de que un padre te haga tanto daño, creo que nada justifica lo que hizo. Y no es simplemente como que, estaba loco. Era simplemente un loco. Dicen que el comentario del presidente Donald Trump a algunos les ha parecido bastante hiriente. Yo creo que es muy acertado. Quizá le faltó decir cría cuervos y te sacarán los ojos, pero me parece que ha sido él más prudente al momento de esperar que se realice toda la investigación para poder emitir un juicio incluso más severo sobre qué fue. Aquí, por ejemplo, está este artículo de la cadena de televisión de extrema izquierda, La Sexta de España. Dice: el dilema de los socios del gobierno, aguantar al PSOE o dejar que crezca la ultraderecha. Pues ese no es el debate. El debate es que se tiene que frenar al PSOE a como dé lugar. O si no, ya no va a haber España, pero eso es otro tema. Pero obviamente que los medios de izquierda también se han de estar pronunciando en todo esto, porque si algo es que Rob Reiner era una celebridad de la extrema izquierda. Una celebridad de la extrema izquierda. Disfrazada de todo lo endulcorado que le pueda dar pues el cine, ¿no? Lo que le pueda dar el medio o el mundo de los espectáculos. Una discusión. Pues sí, lo importante sería saber cuál fue esa discusión entre ellos que hubiera podido detonar el homicidio. Pues no hay entonces en este momento como tal una respuesta. Y ya veremos qué es lo que dicen las autoridades. Ya saben que cuando empiezan a decir algo que no es coherente, inmediatamente se dan cuenta. Es fácil darse cuenta. Por último, vamos a ver pues lo que se filtró de la llamada al 911 después de que se encontró el cuerpo. Conmoción en Hollywood, se filtró la llamada al 911 por crimen contra Rob Reiner y su esposa. TMZ y People difundieron la llamada tras el hallazgo. Según la información, los cuerpos fueron encontrados el domingo por la tarde en Brentwood, Los Ángeles. La investigación quedó en manos del Departamento de Policía. Un audio en el que se solicita refuerzos sin dar precisión de lo ocurrido. El pedido se hizo desde el interior de la propiedad a los servicios de emergencia.
Según el portal, presentan laceraciones compatibles con arma blanca a los cuerpos. Desde LAPD indicaron que la División de Robos y Homicidios continúa investigando. ¿Por qué investigan al hijo? El departamento de bomberos confirmó que al llegar al domicilio encontraron los cuerpos de un hombre de 78 y una mujer de 68 años. Reiner fue uno de los directores más influyentes. Filmó títulos emblemáticos como This is Spinal Tap, Stand By Me, La princesa prometida, cuando Harry conoció a Sally. Nacido en el Bronx en el 47, hijo de un comediante, Carl Reiner, conoció a Michelle Singer durante el rodaje y se casaron en 1989. Yo les digo que me jacto de utilizar al presidente Donald Trump como una especie de detector de miembros de la secta. Si una persona se manifiesta abiertamente en su contra, aunque también hay unos que son hipócritas, te das cuenta que pertenece a una sociedad de este tipo. La noche del sábado, Nick Reiner, dice La Tercera de Chile, fue visto en una discusión con su padre Rob Reiner, en una fiesta que se realizó en la casa de Conan O'Brien en Los Ángeles, según informó un citado medio. Michelle Singer Reiner también estuvo presente, agregó la persona bajo condición de anonimato por tratarse de un tema sensible, más bien peligroso. Las investigaciones en torno al caso siguen en curso, no se han reportado más detalles de momento, o sea que, pues simplemente que hubo una discusión. Según pues otra versión, tanto el padre como la madre estaban asustados que su hijo Nick padecía una enfermedad mental que no se especifica, ya que había tenido abusos en el consumo de drogas ilícitas. Señaló que había intentado todo pero sin tener resultado positivo para ayudar a su hijo. En redes sociales, pues acá una persona hizo un recopilatorio de todos los mensajes de odio de Rob Reiner contra el presidente Donald Trump, diciendo que debería de ir a prisión, que nunca más debería de poder postear en Twitter, que deberían de borrar todos sus insultos, ponerlo abajo, y todo su puto MAGA y los culos de todo el puto MAGA. Decía así Rob Reiner. No son mensajes precisamente de amor. Dice Rob Reiner, también dijo que Donald Trump era un violador y que había llamado a una insurrección en los Estados Unidos. Acá decía que todos los días de su gobierno violó la ley, que era un convicto malvado o feo, felón, que hacía felonías, o sea, cosas feas, el presidente, y que cómo podía continuar mintiendo a todos sus seguidores. Que deberían de abandonarlo. Luego dijo la diferencia. Dice, the difference between Joe Biden and Donald Trump, la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden es que Joe Biden es un decente respetador de la ley y Donald Trump es un patológico mentiroso criminal, dice, pathological lying criminal. Las ideas tan extrañas de Rob Reiner, o sea, no es normal que una persona honesta tuviera una serie de pensamientos tan desequilibrados. Yo les digo que a mí me daban miedo las películas de Rob Reiner, chorreaban de algo malvado. Donald Trump embraced white supremacists, used the presidency to enrage himself, shuts out the media, welcome to the nationalist totalitarian oligarchy. O sea, él decía que Donald Trump era un supremacista blanco. A day after Rush Limbaugh died, Hollywood filmmaker Rob Reiner attacked to the late conservative radio host as the purveyor of disinformation, saying that America must protect democracy from the others like him. Bueno, Rob Reiner también era parte de la secta climática, que sabemos que la apoya el satanismo.
Rob Reiner dice, "Tonight the media will turn the oldest living democracy into the reality show by allowing pathological liar, to Detroit American citizens like the Suckers. There is no crisis on the border." O sea, él decía que no había ninguna crisis de fronteras, de migración ilegal, cuando sí la hay. Por el amor de Jesucristo. Rob Reiner, "Fact, the President Biden has had the most softest 52 years, and the many presidents in the last 60 years. The economy is moving in the right direction once Trump is indicated for attempting to overthrow the government. Democracy will be preserved." Otra vez decía que la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden es que cuando, por ejemplo, se vio el balón espía, un globo de color blanco espía chino, Trump lo hubiera ocultado, mientras que Biden informó a los estadounidenses y lo bajó, que bajó el globo. Yo no recuerdo que lo haya bajado. "The other difference de Joe Biden is a decent man", o sea, es un hombre decente, y Donald Trump es un criminal, así lo decía. Pero pues si era un criminal Donald Trump, dime cuántas personas mató. Tu hijo fue el criminal, porque tu hijo te mató. "Joe Biden has been a spectacular sovereign president. If decide to run, there must be no doubt he deserves our 100 unequivocal support." O sea que, a ver. Joe Biden fue espectacularmente como presidente. ¿En serio fue un espectacular presidente? Es un espectacular presidente. Lo dijo el 23 de febrero de 2023. Si decide correr, must be no doubt. Él decide correr, no hay duda. Él nos representa 100%. Lo apoyo. Sin equivocación, unequivocal. It's simple. Donald Trump and the House Republicans don't give a flying fuck about fixing all border problems. Sigue insistiendo que no haya problemas con las fronteras. Donald Trump has been spreading the big lie for 2 years, the violent assault of Paul Pelosi. The attempt to murder Speaker Pelosi is directly related to the lie. Donald Trump is 100% responsible for this Gen 6. He must be indicted and never be allowed to the whole officer. O sea, él decía que Donald Trump, por denunciar la corrupción de Nancy Pelosi, había ocasionado que atacaran su casa, lo cual nunca pudieron establecer una colección. Rob Reiner deletes the X and Twitter account following Trump victory, spends years spreading wild accusations. O sea que cuando vi que Donald Trump gana las elecciones presidenciales recientemente, lo que hace Rob Reiner es borrar deletes de X y de Twitter, de su cuenta, pues sus mensajes con salvajes acusaciones, que tenían salvajes acusaciones. After speaking with the many GOPs sources who indicate direct connection between DT and the Putin investigation must happen before DT is installed. Bueno, el 18 de diciembre del año de 2016, lo que había ordenado Obama era que todos dijeran que Donald Trump trabajaba para Vladimir Putin, y Rob Reiner siguió esa orden. Pero todo el cártel de Hollywood. Acá hay otro mensaje que dice lo siguiente: "It is now crystal clear that Russia had a profound impact on the 2016 election. They have attacked US. They are continuing to attack US. If Trump is unwilling to acknowledge this and unwilling to protect US, the word treason is now center stage." Bueno, pues
todos los mensajes de The Russia Collusion, o sea, de la complicidad de Trump con Rusia, que nunca lograron probar. Que Donald Trump cometía traición a la patria, que servía a Rusia. En 2016 se descubrió que Putin había ayudado a Donald Trump a hacer fraude en la elección, dice a robar la elección, steal the election, porque ellos no dicen fraude, por lo general dicen robarse la elección, steal the election. Now it's the plain sing, unlimited light and disinformation on Facebook. O sea, que todo era desinformación. Toda la gente que apoyaba a Donald Trump en Facebook era desinformación. ¿No le suena a Claudia Sheinbaum al momento de descalificar la manifestación de la generación Z que decía que todos éramos bots, que no existíamos? Bake into the vote the siphoning candidate GOP. If you care about the survival of democracy, you know what to do. David Corn, AMNJOEA, made the case to closely point DT's tweet admitting Russia attack that makes the DT complicity. He aided and the abetted treason. O sea, siempre decía que traición de Donald Trump acusaba. Y más cosas de Rusia, como si Rusia realmente, como si Putin fuera realmente el demonio, ¿no? ¿Por qué la familia de Rob Reiner apoyaba a Stalin, pero no apoyan a Putin, o no les parece nada simpático Putin? Por cierto, Stalin, que era venerado o es venerado por Putin, terminó siendo asesinado por la élite también por tratar de tomar iniciativas propias. Y no estoy diciendo que fuera una buena persona. The Wall Street Journal bombshell freeze beta concrete evidence of Trump-Russia collusion, all roads lead to Flynn, o sea, el general Michael Flynn, supongo. Fuse is along to DT goes down. Y siguió. Aquí decía que Putin tenía el plan a través de Donald Trump de matar a Estados Unidos. Siguió. Válgame Dios, este hombre estaba todo el tiempo en Twitter. Siguió con mensajes en que Trump era el diablo. Si Trump es hoy de los pocos faros, o sea, de los pocos gobiernos cristianos que hay en el mundo, pues te deja pensando, como, por lo menos te deja pensando como a mí, pues qué cosas pensaba Reiner, ¿no? Bueno, aquí sigo leyendo algunas cosas. Casi todos son mensajes en inglés. Bueno, algunos de los del Partido Demócrata han estado compartiendo cómo reaccionó Rob Reiner ante el asesinato de Charlie Kirk. Supuestamente que dijo que era algo terrible, pero pues más bien era como que Rob Reiner se quería lavar las manos, por ejemplo, de todos los mensajes que te acabo de mostrar, que acabamos de leer, porque pues imagínate, tantos años de estar diciendo que Donald Trump era el demonio, entonces de cuenta que Charlie Kirk era como un poseso que había que eliminar. Y eso lo hizo Rob Reiner. O sea, todos los que pierden la dimensión de lo que es la política y empiezan a decir cosas que pueden llegar a una persona que crea que es necesario acabar con la vida de alguien. Todavía no he visto a nadie celebrando la muerte de Rob Reiner. Claro, a la gente no le importa, pero no lo celebran como cuando asesinaron a Charlie Kirk o como cuando casi asesinan a Donald Trump, porque no somos iguales. Claro que no, obviamente no vamos a alegrarnos de que un padre sea asesinado por su hijo. ¿Quién podría? Una cosa monstruosa, el fratricidio. Bueno, pues algunas instituciones deportivas celebran la vida de Rob Reiner.
Laura Loomer dice, Rob Reiner fue un perdedor, o sea, un loser. Naturalmente su hijo también era un perdedor, un loser. Se volvió adicto a las drogas, supuestamente asesinó a sus padres. Parece que Rob debería haber pasado más tiempo criando a sus hijos y menos tiempo difundiendo mentiras conspirativas sobre Rusia y el presidente Donald Trump. El presidente Trump debería de estar en prisión y no posteando en Twitter. I have it the within souls and the pottams. Fuck all of your mega assholes. Bueno, pues groserías, ¿no? Sí, Laura Loomer tiene mucho de razón en lo que comenta. Rob Reiner fundó el Comité de Investigación Rusia. ¿En serio? ¿Un comité de investigación de Rusia? Con 3 miembros de la CIA de nombre Panetta, Morell y Hayden. Esto yo no lo sabía, yo no lo recuerdo. Y bueno, todos ellos se sumaron para tratar de meter al presidente Donald Trump en esa conspiración, dice. El video comienza con estamos bajo ataque, estamos en guerra. O sea, presentando a Donald Trump como un agente de Rusia. Así que una vez más, vemos la unión de Hollywood con la inteligencia. Pues sí, muy, muy buen apunte de Johnny Sanpete. O sea, era todo presentarlo como una conspiración. Dice Advisory Board, Mats Booth, Military Historian and Foreign Policy Analytics, o sea, un especialista en política exterior. James Clapper, formador, director del National Intelligence. Evelyn Farkas, asistente de secretario de Defensa de la relación Rusia-Ucrania-Euroasia. El general Michael Hayden, formador, director de la Central de Inteligencia, o sea, de la CIA, y de la National Security Agency. Jed Johnson, secretario de la Homeland Security. Michael Morell, acting director on the CNA. Former Orenstein American Enterprise Institute resident scholar. Leon Panetta, secretario de Defensa y formador, director de la CIA. Rob Reiner, director, actor y activista. Charles Subkis, conservative commentator. Yo no recuerdo esto, yo no sabía esto, o sea, yo no sabía que Rob Reiner había colaborado con la CIA en cosas tan impactantes. Pero mira cómo una cosa como X te abre los ojos tener una cuenta en X. The used to see Rob Reiner and his wife at Toscana as a totally different goal are great with the online. We even learning about it. Bueno, este simplemente es un mensaje en el que está dando el pésame. Laura Loomer. Vayan ustedes a saber cuántos millones de dólares le estaban pagando a Rob Reiner para pues colaborar con la CIA, porque créeme, colaborar con la CIA no es gratuito. Qué fea caricatura, independientemente de lo que sea, qué fea caricatura. Pues sí, chicos de izquierda, ¿no? Todos chicos de izquierda, todos chicos trans, todos frustrados, con una pistola, con una ballesta, haciéndole daño a personas o a sus propios padres. Es que es el perfil de cualquier tipo de izquierda el que termina matando a sus padres, porque además es un credo luciferino, o sea, imitan a Lucifer tratando de matar a Dios o de destruir la obra de Dios. Sopar predijo exactamente la forma en la que moriría Rob Reiner. ¿A poco esto fue de una caricatura? Lo pica y empieza a salir un líquido verde.
Si se le salió un líquido verde, suponía que era como un ser del infierno o algo así, ¿no? No me gusta South Park, la verdad, ni aunque hayan caricaturizado así a Rob Reiner. No me gusta. Stand By Me de 1986. Este lo conozco, Bryan Krasenstein siempre es un fuerte, un total enemigo de Donald Trump, es un alquilado del Partido Demócrata. Seamos claros en algo, Trump escribió esta mañana que lo que les pasó a Rob Reiner y su esposa Michelle fue algo muy triste y que descansen en paz. Sí lo dijo al principio, no celebró su muerte. Él dijo que sentía pena por este hombre que lo odiaba. Aquellas personas que pretenden que lo que dijo Trump sería como alegrarse, como los de la izquierda, incluidos los de Morena, se alegraron de la muerte de Charlie Kirk, está delirando. Rob Reiner esparció odio contra Donald Trump y todos los que votaran contra él, siempre diciendo que había una colusión con Rusia, como si Rusia fuera realmente el problema más grave de los Estados Unidos. Cuando realmente el enemigo de los Estados Unidos, lo mismo que de México, es George Soros, que está ligado a Morena. Rob Reiner attacks Rush Limbaugh, the overall and disinformation day after his death. No digo que la publicación de Trump sobre Reiner estuviera bien o mal. Siendo sincero, pues sí está bien, yo no le veo nada. Nuestro país tiene tantos problemas además de esto. Pues no me aporta nada tu publicación. ¿Cómo te llamas? Salty Watt. Sabrá Dios si eso sea algo real. Carl Reiner le dio a Rob Reiner una copia de La Princesa Prometida y Reiner le encantó tanto que hizo la historia, que la llevó al cine. Bueno, pues no creo que encontrar ya nada más en este momento. Creo que vimos todos los mensajes y es momento de cerrar. Pues descansa en paz Rob Reiner, ojalá y antes de perder la vida tan trágicamente a manos, al parecer, de su propio hijo, pues se haya reflexionado un poco acerca de su conducta, las cosas que apoyó, las cosas que creyó. No sabemos realmente por qué se comportaba así. Dice, tras las trágicas muertes de Reiner y su esposa, quienes lo admiraban, pues hablan de él. Tenía solo 19 años en mi primer trabajo en el Hospital General. Tony fue increíblemente amable. Es una verdadera tragedia, sí, creo que eso nadie lo va a discutir. Pues ya, acabamos así. Como siempre, si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.